Virgo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti esta semana. ¡Wow! Tienes el arcángel Rafael. Te habla de una semana de romance. Esta es la carta de los enamorados para ti. Una semana en donde ese romance puede ser contigo misma, contigo mismo. Te está indicando de que vas a también estar tomando decisiones en base a tu corazón, lo que a ti te apasiona, lo que a ti te da felicidad, en donde las emociones y tu corazón va a pesar mucho más que la razón. Y eso podría ser un arma de doble filo, una espada de doble filo. Así es que tienes que manejarte con cuidado. Recuerda que lo mejor siempre es encontrar el balance, ni dejarse llevar al 100% por el razonamiento y el objetivo, ni tampoco el 100% por las emociones. Y parece que va a ser una semana bastante emocional para ti, donde van a haber muchos sentimientos involucrados. Yo lo veo más que todo con ese aspecto de hacer lo que a ti te apasiona, de meterle corazón a todas las cosas, meterle fuerza y corazón a tu vida. Me encanta ese mensaje para ti. También te dicen que el poder del amor va a ser muy importante para tu felicidad. Y cuando yo hablo del amor, yo no hablo solamente de amor entre parejas, ni de romance. Amor propio también es muy importante para nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Vamos a ver ahora cómo vas a estar tú, tu energía, mente, pensamiento, corazón y qué podría bloquear tu felicidad. A ver, en la mente, mira la carta que te salió, la energía de soltar. Y cuando veo esa carta para ti, tus guías me colocan en la mente, me pusieron la palabra independizarte. Soltar algo a lo que estabas apegada, algo a lo que estabas apegado. Para algunos de ustedes puede ser soltar esa zona de confort. Para otros tal vez se puedan estar independizando en el aspecto del negocio. Puedes estar soltando también un lugar donde vives. Me colocaron en la mente así como una imagen donde una pareja está viviendo con sus padres o una pareja está viviendo con otras personas. Tal vez estás rentando una habitación donde hay varias personas viviendo allí. Llega el momento en el cual vas a poder soltar eso, vivir en la habitación de la casa de tus padres o la habitación de unos tíos, de un familiar, y de ahora en adelante vas a moverte hacia tu propiedad, hacia algo que va a ser tuyo. Toma tiempo, pero se manifiesta. Recuerda que en las películas siempre nos han programado para que las cosas, si no se dan de la noche a la mañana, ya no se nos dan. Así no funciona la vida. En la vida las cosas toman tiempo, pero se dan. Y aquí está manifestado de que vas a soltar algo. Y eso es lo que me marcan fuertemente. Soltar un apego o una zona de confort para poder independizarte. Y lo siento más que todo así como tú y tu pareja, adultos, salir de la casa de alguien más para ahora poder formar tu propio hogar. ¡Uy, qué belleza de mensaje para ti! Tu corazón. Vamos a ver cómo está esa energía. Ya sabemos que el poder del amor va a estar fuerte para ti, pero vamos a ver. Mira. Sale la carta del agotamiento y la carta de la existencia. Como te indico, tal vez ese amor sea amor propio. Tu corazón, tus sentimientos y tus emociones. Para algunos de ustedes hay cierto cansancio, cierto agotamiento. Y tal vez lo que vas a soltar es una relación. Algo que no te da felicidad. Y por eso tal vez tu corazón está así como, cuando veo estas energías para ti, tus guías me dicen de un corazón que está cansado de intentarlo con la misma persona para ver si funciona. Es como, ¿cuántas veces más voy a volver a darte esta oportunidad? Si tuviese que ver con el amor, para algunos de ustedes tal vez es en el aspecto laboral. Recuerda siempre retomar lo que resuena contigo y lo que no, déjalo ahí en una esquinita por si se manifiesta para ti más adelante, tienes esa información a mano. Pues sí me sale, yo siempre te he marcado que la energía y el poder del amor, el más fuerte que existe es el amor propio. Y el amor por los hijos, por supuesto, pero estamos hablando aquí de crecimiento personal. Y aquí me están indicando entonces esa energía en donde dices, es momento de ver qué quiero hacer con mi vida, de ver qué me hace feliz a mí. Y tal vez eso es lo que vas a soltar. Porque siento así como un momento donde ya venías analizando desde hace mucho tiempo, esto no es recién, tal vez tenías 6 años analizando, ¿qué es lo que quiero hacer? Puede ser ese agotamiento, ese cansancio de intentarlo constantemente en el trabajo que estás. Y ahora es el momento de soltar y decir, voy por fuera a buscar algo mejor. ¿Qué podría bloquear tu felicidad? Vamos a ver. La pereza.
el quedarte estancado, estancada, el no darle el paso. Es como ya la decisión está tomada, en tu mente, tu corazón ya están alineados, la decisión está tomada, encontraste el balance. Pero ahora, ¿qué es lo que te cuesta? Dar el anuncio, dar el paso. Siempre te voy a recordar, esto es una guía. La única persona que puede tomar decisiones por ti eres tú. ¿Y cómo es tomar la mejor decisión? Siempre escuchando tu corazón, lo que te dice que es lo correcto para tu vida. Y si aquí te están diciendo, suelta, busca algo nuevo, empieza, pero tu corazón te dice, o tu instinto te dice, no, mejor todavía no. Entonces escucha siempre a tu instinto. Escucha siempre a tu corazón. Mira, me colocan en tus guías la palabra desinterés. Hay algo aquí donde hay desinterés. Tal vez tú has perdido el interés en alguien o en un trabajo. Y ahora te vas a preparar para empezar a buscar eso que hace tu corazón latir. Wow. Vamos a ver mensajes generales para ti. ¿Cuáles son los mensajes generales? Luego también entraremos en trabajo, dinero y amor. Un mensaje de amor propio. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte. Dale clic allí a suscribirte o seguir el canal. Deja tus likes para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y este mes de abril va a ser espectacular que te suscribas porque voy a estar haciendo unas lecturas extras adicionales a los horóscopos semanales para cada signo, que va a ser sorpresa, y cuando los publique, si estás suscrito en el canal, pues lo vas a poder ver. Y si ya estás aquí conmigo desde hace mucho tiempo o recién te acabas de suscribir, gracias por todo tu apoyo y todo tu amor. Mensajes generales para esta semana que hay aquí: 7 de oros. Hay una espera, como si te hubiesen prometido un aumento, un ascenso. Mira, justamente tiene que ver algo con dinero y eso todavía no se da. Y eso puede ser entonces lo que tú dices, ok, listo, hasta aquí llegué. Chao pescado. No ha pasado. Hay una espera para que esto suceda, para que algo se dé. Y parece que la situación está bloqueada. Y mira, la sacerdotisa. Tienes que escuchar a tu intuición. Si esperas más de lo que ya has esperado para que esa situación, esa persona se dé o cambie, o qué decisión vas a tomar. Tu intuición te está indicando la respuesta. Wow. Un mensaje fuerte para ustedes con esa energía, ¿eh? Y con todas esas cartas que cayeron ahí diciendo, atención, atención a esa energía. Mira, tienes la carta del caballero de copas y la carta del sol. Te diriges hacia un nuevo camino. Vas hacia el camino del sol, de la alegría, de la abundancia, de la felicidad. Y si te fijas, todas estas energías de acá están así como un poquito oscuras, estas energías de estas cartas. Y mira cómo cambia ahora hacia la luz. Vas hacia esa alegría, hacia esa felicidad. Mira, también esto podría ser algo bien sencillo. Esta energía aquí. Una invitación para ir a la playa, una invitación para irte de viaje, una invitación con alguien especial en tu vida para desconectarte, pasar un fin de semana, una semana disfrutando de la vida, playa, montaña, lo que a ti te llame la atención. Podría ser algo también así sencillo, pero espectacular. Que vayas, no vayas, aceptes la invitación, no la aceptes, eso es otra cosa. Pero aquí lo que veo para ti es eso, una invitación. Pero invitación para irte así como para un lugar exótico, un lugar así super nice, super relax. Estar así tomándote una caipirinha. Hay algo de eso para algunos de ustedes, ¿sabes? Hay algo de eso, tal vez lo que tienes que soltar es simplemente la rutina, soltar la energía del trabajo. Ya está, mira el corazón, la carta del agotamiento, hay mucho cansancio. Y es el momento para perecear, el momento para no hacer nada. Atreverte a tomar un tiempo para ti. No, también puede ser de esa manera. Por eso siempre les digo, vean la lectura hasta el final y ya después entonces toma lo que resuena contigo y lo que no. Porque si te quedas con esa energía de soltar una relación y tú estás feliz en tu relación, tú dijiste como que, bueno, no es para mí, me voy. Y te perdiste ahora que te estaban diciendo, pero tú y tu pareja tal vez necesitan un tiempo solos, unas vacaciones juntos. Y es lo que viene para ti, es lo que vas a tomar, una invitación tal vez sorpresa. Me mantienes al tanto ahí en los comentarios, ¿sabes? ¿Cómo se da eso para ti? Y ojo, que esa invitación puede ser con una super amiga, con un super amigo, ¿sabes? No tiene que ser necesariamente una pareja. Bien, veamos si estás trabajando o tienes un negocio propio, un mensaje adicional para ti.
te sale la carta del 4 de copas. Una semana en donde te podrían estar llegando mucho más trabajo, ¿eh? Donde te puedan decir, mira, te necesitamos que hagas esto, mira, te necesitamos que hagas aquello, mira, necesitamos esto, toma aquí, ayuda aquí, ayuda acá. Y tú dices, no puede ser. Justamente ahora que me voy de vacaciones, justamente ahora que tengo esto, justamente ahora que me está pasando esto, ahora es que me va a llegar más trabajo. Cuando tenía meses aquí sin hacer nada, viene esa energía. Justamente tal vez cuando estás pensando en cerrar tu negocio, o tal vez simplemente cerrarlo por unas vacaciones para tomar un aire, justamente ahí te va a llegar esta semana así, pa, 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 una tras otra, clientes, 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 ventas, ventas, ventas. Una señal. Para otros, como te indico, si estás trabajando, puede ser que es una semana donde te van a estar tal vez recargando un poquito más de trabajo, diciendo, ay, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, y wow. Si estás buscando trabajo, el mensaje para ti es la carta de la emperatriz. Hubo una energía que por cierto tiempo algunos de ustedes no han podido trabajar. Había una situación contigo tal vez de salud. Si es así, siempre recuerda que con respecto a salud física o mental, atenderte con un profesional de la salud. Esta energía te está indicando de que por alguna razón tal vez hubo un tiempo en el cual no pudiste ejercer tu trabajo o ejercer algún tipo de profesión. Me está indicando que esta incapacidad está pronto a terminar porque ya estás recuperándote y que tienes que prepararte entonces para ingresar nuevamente al ámbito laboral, que puede tomarte un poquito de tiempo adaptarte nuevamente a la rutina, a un nuevo estilo de vida, pero que lo vas a lograr, que no te rindas, que tienes que seguir adelante. La recuperación está marcada para ti. Mira, 2 de copas. Y vas a encontrar que cuando retomes el trabajo, si tal vez es que te fuiste de licencia, estuviste incapacitado en el trabajo y ahora regresas al mismo, o un nuevo trabajo después de un periodo de tiempo sin poder trabajar, vas a encontrar que el lugar donde has llegado, vas a decir, tal vez no de una vez, pero vas a decir así como que, wow, ¿por qué no empecé a trabajar aquí antes? Este es el trabajo de mis sueños, de mi vida. Recuerda que todo pasa en el tiempo divino, que es el indicado y el correcto para que seas feliz. Y para algunos de ustedes, este nuevo trabajo que viene, donde te vas a sentir espectacular, toma tiempo, pero viene. Este era el momento y es tu recompensa por ser una guerrera, por ser un guerrero y no rendirte. Uf, qué mensajazo viene para ti, ¿eh? Finanzas, vamos a ver cuál es el mensaje para ti en las finanzas. Si te gusta la lectura, déjame tus likes, manténme al tanto y en los comentarios. ¿Qué onda? ¿Cómo te gusta? ¿Qué va? ¿Ha pasado contigo? Mira las finanzas. Money, money, money. Dinero, dinero, dinero. 10 de oros. Abundancia financiera viene para ti. Si estás viendo que las cosas en el trabajo no estaban generando, en el trabajo que tienes o en tu negocio propio, se va a levantar esa energía que te estaba frenando con esta carta. Es abundancia financiera. Para algunos de ustedes también hay alguna persona que quiere como inyectarle dinero al negocio que tú estás teniendo. Una persona que quisiera tal vez hacer algún tipo de asociación, trabajar contigo o colaborar en algún tipo de proyecto en particular. Vamos a hacer este proyecto juntos por un periodo de tiempo. Eso te va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí. ¿Sabes? Hay una energía de esa para algunos de ustedes. Y tus finanzas se multiplican con esa carta del 10 de oros. Eso es abundancia financiera, sin duda, para ti. Pero esto no quiere decir que te va a llegar de la noche a la mañana, que esto no quiere decir tampoco que este trabajo de una vez te empiezan a pagar millones. Te van a pagar bien y tienes grandes probabilidades también de crecer. Vas a tener la estabilidad financiera que buscas. Toma tiempo, pero llega. Y en el aspecto de crecimiento personal, amor, te sale la carta del Rey de Copas. Siento una energía así como de estar en 3 y 2, ¿no? Estar así como que lo hago o no lo hago, digo o no lo digo. Y esto podría ser una energía tuya que podría representar cierto tipo de inseguridad, cierto tipo de inestabilidad, en donde te están indicando de que vas pronto a encontrar ese balance que necesitas. Porque también me acaban de colocar tus guías para algunos de ustedes, esa energía así como que un día sí, un día no, un día quieres, otro día no quieres, otro día vas, otro día no vas. ¿Sabes? Hay cierta energía que me acaban de colocar así. Entonces es como, wow, tómate un tiempo, haz un alto y analiza bien qué es lo que quieres hacer, hacia dónde te diriges. Con mucho amor te paso esos consejos para que puedas encontrar ese balance en tu vida.
Ojo que tú también podrías ser una persona a tu alrededor que es un poquito tormentosa, una persona un poquito complicada, una persona que es como, así como el demonio de Tasmania, ¿sabes? Hay una energía de eso, así, una persona que podría estar, tal vez no es tu energía, es una energía de alguien a tu alrededor que causa así como remolinos, causa tormentas cada vez que está a tu lado. Entonces, analiza entonces esa energía si es en base a eso tu desbalance. Vamos a ver ahora los números de la suerte y el día importante para ti. Y luego también el consejo animal. Si quieres una consulta privada conmigo, entra a mi página web jtarot7.com. Es www.jtarot7.com. Y ahí puedes ver si hay disponibilidad. No todo el tiempo hay disponibilidad, pero si lo encuentras y las hay, con mucho gusto entonces te estaré atendiendo. Entra ahí a la página y revísalo. Siempre puedes revisar entre los domingos y los lunes, para que puedas tener una consulta privada conmigo. El día importante para ti va a ser el día sábado. Atentos con la energía del día sábado, ¿eh? Los números de la suerte para ti va a ser el número 57, puede ser el 75 también. Y tienes el 75 una vez más o el 57. ¡Wow! Mira, dobles. 75, 57. Para adelante y para atrás, da el mismo número. Y ese 6 también lo tenías ya aquí al comienzo. 6 y 6 una vez más, ¿eh? Y mira, estamos en el minuto 16. O sea, el 6. Vaya. El consejo de parte del espíritu animal. Mira, hay algo con hermanos. Tal vez hermanos gemelos o medios. Algo con eso. ¿Hay alguna conexión con ustedes que van a estar teniendo tal vez? Van a volver a reencontrarse si estaban separados. O si tal vez estaban teniendo algún conflicto. Mira, me llegó ese mensaje adicional, yo te lo paso. Tienes el espíritu del ratón, te dice, préstale atención a los pequeños detalles. Mira, hay un mensaje que me está llegando que tus guías me lo están colocando en la mente y te lo voy a pasar. Son así como de película, pero yo te lo paso porque para alguien es. Hay una energía de hermanos que se van a encontrar que no sabían que son hermanos. O hermanos que fueron separados. No tiene que ser nada dramático. Puede ser simplemente que por situaciones de la vida, un hermano lo crió un papá, el otro hermano lo crió la mamá, o que un hermano lo crió unos tíos y el otro hermano los criaron unos abuelos y tenían tiempo de no verse. Porque veo como un encuentro de hermanos, como que se encuentran y dicen, wow, somos hermanos. Para algunos de ustedes incluso puede ser un hermano gemelo o una hermana gemela, un twin así, con quien conectan y dicen, wow. Así de película, o sea, te va a pasar de película. No para todos, pero para algunos está ese mensaje y yo te lo paso. Número divino de la suerte número 40, tal vez ustedes tengan 40 años. Para algunos de ustedes, yo te paso el mensaje. Muy bien, el color para ti esta semana va a ser el color así como beige, un cremita, un beige cremita. Ese va a ser el color que va a traerte la suerte y la abundancia durante esta semana. Gracias por estar junto a mí. Recuerda dejar tus likes. Ayúdame compartiendo este video para que le llegue a muchas personas y también puedan recibir estos grandes mensajes. Te mando un fuerte abrazo y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.